Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Tome su Biblia, por favor, y vamos a Romanos capítulo 5. Bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico. Estamos realizando una serie de estudios en la epístola de Pablo a los Romanos. Hoy vamos a comenzar con una sección muy importante de la carta, Romanos 5, 12 al 21. Pero antes de comenzar, vamos a buscar la guía de Dios. Hay muchísimo de la Biblia que no comprendemos, pero no hay nada que no podamos creer. Así que debemos buscar la ayuda de Dios para poder comprender las Escrituras. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos en este día por nuestro Salvador, quien nos limpió de nuestros pecados con su sangre. Gracias por habernos reconciliado por medio de su muerte y habernos traído de las tinieblas a la luz. Te lo agradecemos de todo corazón, Dios. Y ahora, Padre, te pedimos que nos hables por medio de tu palabra y que ella alcance a muchos, que fortalezcas a los que están débiles y los equipes para enfrentar al enemigo y las tentaciones de este mundo. Bendice a tu iglesia, Señor, a cada miembro en particular donde cada uno esté, las iglesias locales, el testimonio, la predicación y la enseñanza. Bendice a cada familia, a cada matrimonio. Háblanos y edifícanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como les dije, vamos a considerar Romanos 5, 12 al 21. Obviamente no vamos a terminar todo este párrafo ahora, pero voy a comenzar admitiendo que este pasaje de la Escritura, estos 10 versículos, pueden ser los más difíciles de todo el libro de Romanos. Y no me asombraría si usted le da una leída y dice, bueno, hay cosas que son muy difíciles. No lo entiendo. Bueno, voy a darle una sugerencia. Léalo varias veces, todos los días, una vez al día, de ser posible en distintas traducciones. Yo recomiendo en castellano la versión Reina Valera, luego léalo en la Biblia de las Américas, también léalo en la Nueva Versión Internacional. Eso nos ayuda. Creo que las paráfrasis o versiones populares no ayudan, pero las distintas buenas traducciones creo que sí. Así que léalo más de una vez. Solo son 10 versículos, pero puede ser la porción más confusa de toda la Biblia. Más allá de las dificultades que encontramos, recuerde que la Biblia contiene verdades que no podemos explicar bien, pero no hay nada en la Biblia que no podamos creer. Y espero que con la ayuda de Dios pueda explicar estos versículos 12 al 21. Les repito, vamos a tomar varios programas. Estoy seguro que va a ser una gran bendición. El doctor Griffith Thomas dijo, haciendo referencia a estos versículos, Romanos 5, 12 al 21, se trata del punto al cual todo lo precedente converge y del cual todo lo que le sigue fluye. Creo que es el punto mayor del libro de Romanos. Parece el más difícil y más confuso, pero yo creo que es el más importante. Sin duda es un pasaje clave en la Biblia incluso. Para comenzar tenemos que recordar que lo que se nos va a mostrar aquí es el efecto de la justificación en personas que han estado perdidas y destruidas. Antes lidiaba con los pecados, ahora con el pecado en singular. Tenga eso en mente. Hasta ahora el escritor Pablo ha lidiado con los pecados, ahora va a tratar con el pecado, y esto pone a esta porción de la Escritura bajo otra luz, otra óptica. El escenario de cualquier porción de la Biblia es importante en su relación a la palabra de Dios como un entero, y creo que es verdad también con estos 10 versículos. A estos 10 versículos los tituló el doctor Lehman Strauss el interludio. ¿Por qué? Por el simple hecho que constituyen una acción que viene en medio de otras acciones de gran magnitud, pero no lo hace de manera independiente. Creo que este pasaje en Romanos es la cúspide de esta epístola.
eleva lo que le precedió y a la vez nos prepara para lo que viene. Todas las líneas de pensamiento de Pablo convergen en este punto. Estos versículos no están fuera de lugar, como algunos sugieren. El aparecer donde están parece ser mejor para el punto de vista divino y su propósito. Sabemos que se nos dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que muy bien, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 5, versículo 12. Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por favor, fíjese que la palabra pecado está en singular. Hasta este punto Pablo había venido tratando con pecados. En el capítulo 1 hay una lista de pecados, pero aquí él no está hablando más de la práctica de pecados, sino del principio del pecado. Y dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora usted me dirá: doctor Strauss, esa lectura es muy difícil de entender. Bueno, permítame desglosarla un poco. Anoten mientras estamos haciendo un repaso. Los primeros 3 capítulos de Romanos convergen en este párrafo, y de la misma manera, los próximos 3 van a salir de este párrafo. Yo creo que los capítulos 6, 7 y 8 emanan de esta porción. Capítulo 5. Creo que la justificación y la santificación son posibles solo por medio de nuestra conexión orgánica con el postrer Adán, que es Cristo el Señor. Ahora fíjese en el primer versículo que hay 3 dúos, y podemos subrayarlos. Primero tenemos 2 hombres. Esos 2 hombres son Adán y Cristo. En segundo lugar, hay 2 hechos. Uno es desobediencia y el otro es obediencia. Y en tercer lugar tenemos 2 resultados. Por un lado el pecado y la muerte, y por el otro la justicia y la vida. Así que podemos hacer 3 columnas. A la primera póngale el título Los 2 hombres, a la segunda Los 2 hechos, y en la tercera Los 2 resultados. Bajo la columna 2 hombres escriba Adán y Cristo. Bajo los 2 hechos escriba las palabras obediencia y desobediencia. Y bajo los 2 resultados escriba pecado y muerte en un lado y justicia y vida del otro. Este pasaje en Romanos es entonces la cúspide de la epístola porque enaltece lo precedente y nos prepara para lo que sigue. Creo que es un pasaje muy importante de la Escritura. Bueno, comencemos con el versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora recuerde que trata con 2 hombres, tenga eso en mente. El primer título que escribió fue 2 hombres, esos hombres son Jesucristo y Adán. Ahora dice allí, el pecado entró en el mundo por un hombre. Ese es el principio del pecado. Lo que Pablo está diciendo aquí en esta primera declaración es que el origen del mal en la tierra es asociado con un periodo específico y con un evento específico, y de la misma manera es relacionado con un hombre en especial. No podemos encontrar una explicación adecuada al origen del mal fuera de la Biblia. En los primeros 3 capítulos de la Biblia encontramos el origen de todas las cosas, excepto el de Dios, por supuesto, pero es allí donde encontramos cómo comenzó el pecado en la humanidad. Ahora, hasta este punto nuestro estudio trató con los pecados, pero ya le dije, Romanos 5:12 trata el tema de el pecado.
El estudiante de la Biblia debe diferenciar bien estas palabras. Pecado es la raíz, pecados es el fruto. Pecado es el carácter de la persona en sí, pecados es la conducta. Pecado es la fuente, pecados son los que fluyen de la misma. Pecado es el principio, pecados son el producto de ese principio. Entonces, desde aquí y hasta capítulo 8, el tema será el pecado. Los hombres no se transforman en pecadores cuando pecan, sino que pecan porque ya son pecadores. El principio de pecado está en todo ser humano. Ahora, se nos dice que el pecado entró a la raza humana, es decir, a la humanidad, y entró por un hombre. Recuerde la primera de las 3 columnas. Tenemos 2 hombres, y se nos dice que el pecado entró al mundo por medio de un hombre. Fíjese allí en el versículo 12. El pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora, ahí vemos cómo entró el pecado al mundo, por un hombre. Y nos podemos fijar en el versículo 17 que dice, por la transgresión de uno solo. Y también nos podemos fijar en el versículo 19, por la desobediencia de un hombre. ¿Ve cómo aparece la expresión un hombre en estos 3 versículos? En el versículo 12, un hombre. Y está muy claro que ese hombre es Adán. Ahora, si bien el tema de estos estudios es el pecado, no tenemos que dejar de ver que fue la práctica de un pecado en particular, la desobediencia, lo que introdujo la caída, la que trajo la caída. El mandato específico que Adán desobedeció está escrito en Génesis 2:17. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahora, en esta discusión no estoy preocupado por el por qué Adán comió del fruto prohibido, por qué desobedeció a Dios, sino con el hecho de que él comió el fruto y desobedeció de esa manera al mandato de Dios. La transgresión directa de Adán al mandato de Dios es muy clara. Nosotros sabemos que el pecado se originó en el mundo espiritual en un ángel llamado Lucifer, cuando éste se rebeló contra Dios. Pero fue por medio de Adán, el hombre, que desobedeció y trajo el pecado a la raza humana. Cuando buscamos la fuente del pecado, el principio o el comienzo, este nos guía al primer hombre que existió en la historia del mundo. Entonces, ahí tenemos el primero de los 2 hombres mencionados. Ahora, ante los ojos de Dios, debo decirle que solo 2 hombres han hecho algo, el primer hombre y el postrero. Leemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y luego creó al primer hombre, o sea, Adán. Pero antes que Dios creara los cielos y la tierra, Él dispuso que el hombre señoreara sobre su creación y no un ángel. Creo que el propósito final de Dios fue que su Hijo fuera ese hombre. Así que cuando el primer hombre, Adán, se afectó por medio del pecado y la muerte entró a su cuerpo, espíritu y alma, Dios no tuvo que cambiar ni un punto ni una tilde de su plan, ya que su propósito y consejo se centraban en su Hijo Jesucristo, que sería el hombre postrero. Se da cuenta, el primer hombre trajo la muerte por medio del pecado a toda la humanidad. La muerte pasó a la raza humana por completo. Allí comenzó todo pecado y sufrimiento. Y es más, creo que Adán fue quien cavó la fosa de cada una de nuestras tumbas, por decirlo así, ¿verdad? El primer hombre se metió en problemas al haber pecado. Podríamos decir que se metió a sí mismo en un ataúd y cada uno de nosotros nacemos dentro de ese ataúd, el ataúd de Adán. Cada bebé que nace en este mundo nace para morir. El hombre ha levantado universidades en Babilonia, en Egipto, en Grecia, en Inglaterra, Estados Unidos, pero no puede pensar de sí como muerto en sus delitos y pecados. El hombre tiene manos maravillosas y ha inventado grandes cosas y grandes obras de ingeniería, pero jamás pudo salir de ese ataúd. Ha construido ciudades y civilizaciones a sus pies, pero jamás logró salir de ese ataúd.
Nadie puede salir sino por medio de la palabra del Hijo de Dios. Adán introdujo el pecado al mundo. Ese es el comienzo. Así comienza este pasaje en el versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así comienza este párrafo. Es el comienzo del pecado en el mundo. Ahora, en segundo lugar, me gustaría que vea la maldición del pecado, o por decirlo de otra manera, la consecuencia del pecado. Allí en versículo 12 dice, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la maldición del pecado? La muerte. Muerte por el pecado. La muerte pasó a todos los hombres. La muerte es el enigma de los siglos y persigue a cada persona que nace en este mundo. Dudo que algo empañe más las esperanzas del ser humano que la muerte misma. Es la experiencia inevitable e imposible de escapar que toda persona tendrá. Y en este pasaje vemos 2 veces que la muerte reina. Fíjese por favor versículo 14 y 17. Reinó la muerte. Este oscuro monarca ha estado sentado en el trono con la humanidad aterrorizada a sus pies. Todos somos testigos de este espectáculo solemne. Mire hacia atrás en la historia. A través de los siglos verá la maldición del pecado en la muerte de los que nos precedieron. Ahora, mientras hablo, tengo en consideración cuán desagradable todo esto puede ser para muchos. Pero por favor lea el pasaje y subraye las palabras muerte y juicio, y luego visite un cementerio, aunque sea mentalmente. Para ese entonces estará convencido que el mundo entero está ligado con Adán. Sí, mi amigo, con Adán. Ese hombre que trajo el pecado a la humanidad. Ahora, puede que usted se pregunte a qué muerte se refiere. No le encuentro el sentido a discutir sobre a qué muerte se refiere Pablo aquí. La muerte que era la paga por el pecado tiene 3 partes: muerte espiritual, muerte física y también muerte eterna. La muerte espiritual fue cuando Dios echó a Adán de su presencia. La muerte física fue la separación de la parte espiritual del cuerpo, sucedió cuando volvió al polvo. Y la muerte eterna es la separación final de la vida de Dios, cuando el ser humano que no tenga salvación sea juzgado y arrojado al infierno. Es la muerte segunda o final. Es el segundo tipo de muerte que vemos allí en Apocalipsis 20 y 21, que el Apocalipsis llama muerte segunda. Ahora, esta gran decepción vino de parte de Satanás cuando le dijo a Eva, no moriréis. Fue una gran mentira, le dijo, no moriréis. Lo leemos en Génesis 3:4. Y más allá de la clara explicación de la palabra de Dios, hoy en día seguimos escuchando de algunos que no hay muerte y que el cuerpo no muere, pero la evidencia que tenemos a la vista nos dice claramente que la consecuencia del pecado es la muerte. Vivimos en un planeta donde reina la muerte. La paga del pecado es muerte, y eso lo vamos a ver al llegar a Romanos 6:23 incluso. Bueno, hasta ahora no ha sido tan difícil el versículo 12, ¿no? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Simplemente leemos que el pecado entró al mundo por medio de un hombre. Un hombre es responsable por las condiciones que prevalecen a nuestro alrededor. Los resultados de la desobediencia de un hombre han sido desastrosos y de muchísimo alcance. Pero menos mal que Adán no es el único hombre y sus hechos no fueron los únicos. Por favor, subraye la palabra uno también cada vez que aparezca aquí en Romanos 5:12 al 21. Un hombre desobedeció a Dios y mire lo que sucedió. Ahora, alguien puede preguntar, ¿la desobediencia hace alguna diferencia? ¿No es acaso insignificante que desobedezca a Dios ocasionalmente? Mi amigo, es algo muy serio. Lea estos versículos y encontrará la respuesta. Se mencionan 3 cosas provenientes de ese primer hombre. El pecado entró por medio de ese hombre, el pecado entró al mundo. Y acuérdese de esa palabra, entró.
El pecado no comenzó con Adán, entró a la raza humana por medio de Adán. El pecado estaba en el universo antes que Adán lo recibiera. Aquí se nos dice cómo es que entró en la humanidad. No se nos dice nada del origen del pecado, solo se menciona cómo éste entró. La Biblia parece conectar el comienzo del pecado con la caída de Lucifer, pero Pablo no está tratando con eso aquí. Él solo nos está diciendo cómo entró el pecado a la humanidad, al mundo. La otra cosa que ya había mencionado es que Pablo está tratando con el pecado y no con los pecados. Mire, yo soy responsable por mis pecados. Usted es responsable por sus pecados. Pero ni usted ni yo somos responsables por el pecado, o sea, por la naturaleza pecaminosa. Las acciones pecaminosas son mías, pero la naturaleza pecaminosa la recibí de mis ancestros. Muy bien, hemos visto entonces el versículo 12 y creo que tenemos que dejar aquí y continuar en nuestro próximo programa. Por favor, mi amigo, repase la lectura de Romanos 5, 12 al 21. Hoy vimos que el pecado entró a la humanidad por medio de un hombre y la maldición de la muerte por el pecado pasó a todos los hombres, ya que todos pecamos. Pero damos gracias a Dios que hubo una maravillosa puerta de escape. Llegó otro hombre en la historia, el Señor Jesucristo, y por su muerte en la cruz hemos sido librados. Hay oportunidad de salvación. Somos rescatados de la paga de nuestros pecados. Bueno, como les digo, Dios mediante, vamos a continuar con esta serie de estudios en nuestro próximo programa. Será hasta entonces. Si Dios quiere, los estaré esperando a esta misma hora. Dios les bendiga ricamente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.